Buenas tardes amigos de Radio Magis, un gusto nuevamente estar con todos ustedes, abrazos virtuales a la distancia, muchas gracias por seguirnos y suscribirse principalmente a la radio. Una vez más, hoy martes tenemos un tema apasionante que ha sido sugerido también por parte de las personas que habitualmente siguen el programa. Y principalmente este tema es bastante importante y muy importante destacarlo. Entonces, vamos a hablar del rechazo. La pregunta que nos hacen es, ¿cómo puedo reaccionar o qué puedo hacer frente al rechazo? ¿O cómo puedo reaccionar ante un rechazo? Bueno, un rechazo fundamentalmente es una herida emocional muy profunda. Hay heridas que no se ven pero pueden arraigarse profundamente en nuestra alma y en nuestro diario vivir. Nuestros días se vuelven pues muy sombríos, bastante oscuros al haber sido parte de un rechazo, o al haber sido rechazados, propiamente dicho, ¿no? Estas heridas emocionales dejan unas huellas muy profundas, ¿no? Son problemas no solamente que se pueden dar circunscritos en la realidad, sino que puede estarse arrastrando desde la infancia, ¿no? Hablar del rechazo puede conllevar también a un largo y profundo análisis respecto a aquello. Pero a ver, abordemos desde la temática de las parejas, que es el tema que nos abordaba nuestra amiga oyente. Entonces, en el tema de las relaciones, cuando un hombre o cuando una mujer propone una relación y es evitado, es rechazado, por así decirlo, porque rechazar significa resistir, despreciar, denegar, ¿no? Lo que podemos traducir en no querer algo con alguien o de alguien, ¿no? Entonces ese rechazo destruye nuestra autoestima. Atacarnos a nosotros mismos o culparnos nos genera un dolor emocional y hace que sea más difícil después recuperarnos de este golpe. En ese sentido, esta huella, esta herida, esta profunda herida del rechazo es que la padece, no puede salir muy airoso de esto porque obviamente esto ha mellado, ha menoscabado su autoestima. Podemos hablar del origen del rechazo, podemos hablar acerca de cómo se suscita en la primera infancia. Sin embargo, sería un tema muy largo de abordar, ¿no? Entonces, podemos destacar simplemente que el rechazo en un niño puede sentirse por parte de los progenitores, ¿no? Por parte de los padres, y esto desencadenar en consecuencias internas y externas, obviamente, a largo plazo, ¿no? Porque se destacan comportamientos internalizados y externalizados, ¿no? Entonces, estos comportamientos pueden ser la pasividad, puede ser una pasividad autodestructiva, un retraimiento social, sentimientos depresivos, conductas altamente nerviosas o problemas somáticos. Y entre los comportamientos de externalización podemos hablar de encontrarnos con impulsividad, bastante hiperactividad, desobediencia, conductas destructivas, falta de control y comportamientos violentos. Pero hasta ahí lo vamos a dejar con este tema del rechazo en la primera infancia. Entonces, vamos más hilando fino. ¿Cómo es la persona que tiene la herida del rechazo? A partir de esta herida emocional sufrida, se conforma una parte corroe una parte de nuestra personalidad. Por eso la persona que padece esta herida se caracteriza por infravalorarse y por buscar la perfección a toda costa, ¿no? Valga la redundancia, decimos, cuando una persona es rechazada, es desplazada, es negada de alguna determinada circunstancia, eso pues deja una honda herida en su autoestima. A esa situación hay que agregarle precisamente el autoconcepto que esta persona puede llegar a tener de sí misma, ¿no? Es decir, ¿quieres ser mi pareja? No quiero ser nada de vos, no me caes, no eres mi tipo, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa idea de ¿y qué tipo será ese, no? Entonces, no sé, a mí me gustan, no sé, los tipos altos, fornidos, o las mujeres más delgadas, de buen ver, y
un montón de estereotipos, prototipos que se pueden venir a la mente. En esa circunstancia, la persona mellada, la persona herida, la persona rechazada tiende a tratar de cambiar su imagen por la imagen posible de ese estereotipo, de ese prototipo, ¿no? Entonces, ya sea un tipo, no sé, un sujeto delgado, de consistencia bastante famélica, vamos a decirlo, se pone a hacer ejercicio, se pone una dieta pues alta en carbohidratos, en proteínas para pues agarrar masa muscular y no sé, se toma pastillitas de levadura de cerveza para incrementar masa muscular y verse diferente de lo que se ve ahora. Entonces eso le va a hacer sentirse bien, pero es una percepción que en un determinado momento ha surgido a través de un rechazo. Entonces es un problema grande, es algo que se va enmarañando, que se va pues como quien dice, ¿no? Tomando este mismo concepto, ¿no? De la bola de nieve, ¿no? Se va incrementando y cada vez más las exigencias de estar perfecto, es por eso lo decíamos, ¿no? Buscar esa perfección es a toda costa, ¿no? Y buscar esa situación pues nos genera un malestar tremendo, ¿no? Vamos a ponerlo del otro lado, ¿no? Desde el contexto de las mujeres, ¿no? El tema del cuerpo perfecto, ¿no? Para gustos y colores no han escrito los autores, pero si la persona es rechazada por un determinado estereotipo o por un determinado prototipo de persona o un modelo de mujer, entonces circunscribe en su mente esta situación, ¿no? Como está mellada, como está herida, como hay algo que está faltando, entonces lo va a ir buscando de esa manera, ¿no? Haciendo dietas, tomando una vida fitness, como quien dice, ¿no? Que no es malo, es bastante saludable tener una vida tendiente a lo saludable, pero exagerar, llegar al extremo de, no sé, un día como otro día no, entrar en ese tipo de pensamientos, ya conllevan problemas más serios. Entonces, cabe destacar esta situación, ¿no? Que buscan la perfección a toda costa, no importa sea la cuestión de su salud física, su cuestión de su salud física, biológica. Entonces, en ese sentido, este rechazo pues deja pues tremendamente un bagaje muy amplio de lo que se tiene o lo que se considera como algo que podría funcionar. Entonces, consideran y van maquinando constantemente esa idea, ¿no? La van procesando, no me han rechazado porque no sé, no soy alto, entonces ahí estamos terribles, ¿no? Porque si en nuestro contexto la altura promedio es unos 70 y fracción, ¿no? Y si quiero un tipo alto, entonces ¿cómo hago para crecer 20 centímetros más o 10 centímetros más, ¿no? Inclusive ha habido personas que se han sometido a cirugías altamente peligrosas con tal de cambiar esa situación por el hecho de verse bien o de verse deseados ante este posible rechazo, ¿no? Entonces son cuestiones que se van sensibilizando, que van sensibilizando en realidad a la persona que lo ha padecido y que va buscando todo mecanismo para poder salir de ese rechazo y poder llegar pues a ese estatus que le sea permitido como de buen ver o de desearse o de ser deseado, ¿no? Entonces las palabras nada, la palabra inexistente o desaparecer tomarán pues parte en su vocabulario habitual, ¿no? Confirmando esa creencia y esa sensación de rechazo, ¿no? Que tiene tan impregnados, ¿no? De ese modo es normal que prefiera la soledad, entonces para no sentirse rechazado, entonces mejor ni intentarlo, ¿no? Como dicen, ¿no? Porque si recibe mucha atención, obviamente, pues va a seguir con este ejercicio de perfeccionar todas estas situaciones. Entonces hay más posibilidades de ser despreciados o de ser despreciadas con estas circunstancias, ¿no? Mientras más personas tengo a mi alrededor. Y si se tiene que compartir experiencias con más gente, es más probable que se intentará pasar pues desapercibido, como quien dice, de puntillas, bajo ese caparazón que se constituye o que se construye apenas detectamos o apenas nos sentimos rechazados, ¿no? Y tan solo será para infundirse valor pues a sí mismo,
pero un valor que no está confiriéndose a la autoestima, sino tratando de agregarse un plus como ser humano, pero no ante sus propios ojos, sino ante los ojos de los demás. Entonces hay que destacar eso, ¿no? Parece un tanto complicado, pero no es que se valore o se autovalore, sino que busca la valoración de los demás, y así hay que destacarlo, ¿no? Entonces se vive en una ambivalencia constante, porque cuando se lo elige o se la elige, se va a sentir más rechazado, ¿no? Incluso llega a sabotear su misma situación cuando no es rechazado, ¿no? Entonces sabotea de tal manera como para que lo vuelvan a rechazar, porque esto se convierte, como quien dice, en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, la persona que padece esta herida del rechazo y no la sabe curar, o no la sabe sanar, o no busca los estilos de vida correspondientes y correctos, o la terapia adecuada para sanar esta herida, puede volverse muy rencoroso y llegar inclusive a ser haters, como quien dice, ¿no? Actualmente, ¿no? A esas personas que odian todo sin ninguna causa o motivo aparente, ¿no? Entonces, ¿fruto de qué? Del sufrimiento intenso que ha vivido y que está percibiendo, ¿no? Y que se ha idealizado, que se ha generado en su mente, ¿no? Entonces, mayor profundidad de esta herida del rechazo, mayor probabilidad hay de ser rechazado o de seguir rechazando a los demás. Entonces es un corolario que se trabaja en ese sentido. ¿Se puede sanar la herida? Claro que se puede sanar. Sin embargo, se debe destacar principalmente el hecho de que se necesita alguien que vaya orientando y guiando ese proceso de sanación. Entonces, amigos, sigan con nosotros, que después de la pausa vamos a ir descubriendo y dilucidando los puntos que nos van a poder permitir salir de este hondo bagaje, de este suelo tan pesado y tedioso que es el rechazo, para alcanzar el cielo y mejorar nuestras vidas. Pausa y ya volvemos. Muchas gracias por volver con nosotros luego de esos mensajes importantes. Ahora vamos a destacar básicamente cómo poder superar ese sentimiento de rechazo. Bueno, cuando se nos ha dado la evitación, cuando se nos ha agobiado con esa noticia en el plano amoroso, lo primero que tenemos que hacer es, para ir subiendo a ese cielo, a ese bienestar, a ese crecimiento personal, es básicamente revisar esta herida para poder superar el rechazo. Básicamente, rechazo amoroso. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, aunque nos duela, y eso es destacable, no es por masoquismo, sino simplemente por revisar, por tener la cuestión de la reflexividad, el análisis del por qué se han dado las cosas, es quitarse esa venda improvisada de los ojos y revisar la verdadera dimensión de esta herida. Es decir, ¿qué fue lo que en verdad he perdido? ¿Qué es lo que en verdad me ha dolido? Que me diga que no, o que me diga que soy más bajito de lo que
ella pensaba. Que me diga que no le gustan los tipos morenos como yo, o qué, buscar esa cuestión reflexionando. Más que decir, ay, no me ha dicho que no por esto. No, ¿qué hago? Sufro, me lloro. Es analizar a conciencia. No es con el afán de decir masoquista, decía, no es decir, de infligirnos dolor innecesariamente. Es analizar críticamente estas cositas. ¿Por qué me has rechazado? No es por el hecho de que yo sea más bajito del promedio, sino porque hay algo ahí que me ha molestado. Hay algo ahí que realmente me ha llamado poderosamente la atención, pero no tengo tal vez el coraje de asumirlo o de asimilarlo. Entonces, es importante que respondamos a esa pregunta, ¿no? Con la mayor honestidad. En esta circunstancia, cuando hacemos un examen de conciencia, no hay respuestas ni verdaderas ni falsas, solamente respuestas honestas. Entonces cabe destacar esa situación, ¿no? A veces no perdemos el gran amor de nuestra vida, como lo creemos, ¿no? Sino una serie de ilusiones, idealizaciones, expectativas que habíamos puesto en esa relación, ¿no? Tal vez nos habíamos imaginado, ¿no? Llegando un 14 de febrero con rosas y chocolates de rodilla, decirle, ¿quieres ser mi novia? Y toda esa idealización pues se vio truncada porque ni bien llegó la fecha señalada, dice, a mí no me gustan los tipos como vos, y se destruye toda la planificación, todo el bagaje de hacer no sé, de hacer todo el circo y teatro para llegar a ese día. Entonces hay que destacar eso. Cuesta, obviamente nos va a costar, porque en medio estamos en una tormenta de rechazo. Sin embargo, para no hacer de esta tormenta un huracán, se debe destacar y precisar precisamente la cuestión de qué es lo que me ha molestado y ser honestos con las respuestas que nosotros vayamos a hallar. También es posible que lo más doloroso no sea la pérdida en sí de esta persona o de esta relación. En ocasiones duele más la vida, el ego. Es decir, me han dicho que no. ¿Por qué? ¿Por qué me ha dicho que no? Entonces nos afecta más a la cuestión personal, a la cuestión de un dolor del ego que otra cosa, ¿no? Entonces quizás traemos de tiempo atrás una cierta duda sobre nuestro valor. Con nuestro amor propio ya herido, es decir, ya un poco lacerado, que venga alguien que nos diga que no, termina de herirlo, termina pateando todas las fichas del tablero. ¿Y qué hacemos? Nos sentimos pues terriblemente, nos sentimos muy mal. Entonces la pérdida no hace más que mostrarnos esa realidad sin anestesia. Entonces es como si fueras al dentista y dices, me está doliendo acá. ¿Dónde? Acá, y te ponen pues con el fierrito y rojo, alerta, alerta, auxilio, dolor, dolor. Y así es, ¿no? Es como tener un nervio expuesto. Para superar un rechazo amoroso, entonces debemos desglosar lo que en verdad se estaba comprometiendo ahí, ¿no? Entonces para eso necesitamos ser honestos, simple y llanamente. Expresarnos por todos los medios posibles es la segunda etapa, es decir, el segundo peldaño que tenemos que subir para llegar a este cielo. Sentimientos que nos expresan suelen convertirse en fuentes de malestar, y eso lo habíamos destacado pues mucho tiempo atrás, ¿no? Las somatizaciones, el hecho de sentir con el cuerpo lo que nuestra mente y nuestro inconsciente calla, muy especialmente cuando se trata de sentimientos negativos. Por eso hay que abrir los ojos a los canales posibles para manifestarlos, ¿no? Esos canales son muchos, no solo el de hablar una y otra vez acerca de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Como lo que se desarrolla y se hace en terapia. Se puede escribir, por ejemplo, ya que estamos todavía en una época complicada en la que no se puede salir o no se puede asistir a terapia, pero hay modos para hacerlo. Hacemos terapias online, virtuales. Entonces, uno de los ejercicios puede ser escribir cómo me estoy sintiendo,
o expresar básicamente estos sentimientos. Como habíamos destacado también programas atrás, no hay sentimientos, no hay emociones malas, todas las emociones son buenas. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos aprender de ellas. En esas circunstancias, si nosotros nos sentimos tristes, pero porque nosotros tenemos la falsa idea de que si nos sentimos tristes es porque somos muy débiles o porque somos muy emotivos, y esa emotividad nos va a causar muchos problemas y a la larga nos van a ver como personas a las cuales se pueden aprovechar, y toda la lista pues larga y negra que conlleva el hecho de sentirse tristes. Entonces ahí nos estamos cohibiendo, nos estamos privando de poder expresar una emoción tan importante como es la tristeza. La tristeza nos permite encontrar otros elementos para poder levantarnos, para poder ser resilientes. Sin embargo, si no aprendemos a sentir la tristeza, si no aprendemos a manejarla, no vamos a poder en ninguna de las circunstancias manejarla y mucho menos tolerar. En esa situación, cuantas veces sea necesario, se puede hablar, escribir e inclusive buscar otros aspectos, otras alternativas, como por ejemplo, no sé, pintar el dolor. Hay personas que inclusive sienten los colores con las manos, no son tan kinestésicos, que dicen, no, esto es color rojo, y son impresionantes. Entonces, en esa línea, en ese sentido, pueden inclusive pintar el dolor, ¿no? Expresarlo de esa manera, ¿no? También incluso pueden bailarlo, quién sabe, de manera corporal, de manera kinestésica, como lo decíamos, hacer esa expresión corporal de lo que están sintiendo. En todo caso, lo que permite sacar afuera estos sentimientos es válido para superar un rechazo amoroso. Entonces, ninguna forma de expresión es mala, excepto el tema de enojarse con alguien que nada tiene que ver con el asunto de este rechazo, ¿no? No me la hizo, pero me la va a pagar. Ahí sí, esa forma de expresión estaría muy equivocada. Entonces, formas de hallar, de encontrar, de expresar todo lo que nos ha sucedido, inclusive estos sentimientos negativos, podemos hallarlos, podemos encaminarnos, ¿no? Hay que también destacar y tenemos que reconocer, que tomar en cuenta que la expresión de nuestro dolor tiene un tope. Entonces se recomienda sacar este dolor, expresarlo, pero sin prolongarlo, sin alargarlo demasiado en el tiempo. Esto podría provocar reavivar una y otra vez el dolor, ¿no? Y popularmente sabemos decir, ¿no? Pues echar más leña al fuego, incendiarnos, ¿no? Entonces es importante distinguir entre desahogarnos y regocijarnos con ese dolor o en ese dolor. Entonces hay una línea muy fina y delgada que lo separa y debemos tener mucho cuidado. Una cuestión es expresarlo y otra cosa es pues disfrutar ese dolor, como lo que habíamos planteado en el anterior bloque, ¿no? Sacar esa situación, ¿no? De ponerme en forma, tener el cuerpazo, pero pues yo voy a ser quien rechace ahora, ¿no? Entonces mucho ojo con esa circunstancia y con esa situación, ¿no? Ahora bien, una tercera situación o un tercer peldaño puede ser gestionar el enfoque. ¿Cómo? Debido al impacto psicológico de la pérdida, lo usual que el pensamiento se llene de un manto sombrío, ¿no? Lo hablamos también en programas con nuestros compañeros acerca de lo que es el duelo. Entonces, sin darnos cuenta, este duelo, este manto sombrío que se llega a poner encima de nuestras cabecitas y empieza pues a teñir de oscuridad todo lo que toca, comenzamos a fijarnos en esos aspectos más negativos todavía y elegimos sin querer esas interpretaciones más dolorosas de los hechos y nos enfocamos en todo lo malo que hay en el mundo, porque ya tenemos ese manto negro pues del duelo, de esta pérdida, de este pensamiento sombrío acá arriba bien colocado. Entonces es importante que no nos dejemos llevar por esto. Lo que debemos hacer es reenfocarlo
reenfocar nuestra atención de una manera que sea más constructivo para nosotros. Construir, qué bonito. Construir, muy diferente a esperar que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, no permitas que el dolor invada todo tu ser, porque se trata de un camino que no conduce sino más que a la amargura, y peor todavía, a sumirte más y más y más en el fondo, que no va a haber más vuelta atrás que forzosamente necesitar una terapia para poder salir de ella. Entonces, esfuérzate por traer pensamientos positivos a tu mente. Sé que cuesta cuando uno es rechazado. Todos hemos pasado a través de esa circunstancia, algunos con mayores herramientas que otros. Sin embargo, debemos destacar esta situación, ¿no? Pensamientos positivos a la mente, no positivos pues criollos, como decir, por algo me ha pasado esto, ¿no? Esos no son pensamientos positivos, no son pensamientos que tratan de reformular, o en realidad tratan de justificar lo que estoy tratando de sentir, y no se trata de hacer eso, sino que se trata de ser positivos, dinámicos, positivos, realistas, ¿no? Entonces hay que empeñar voluntad para eso y apreciar todo lo bueno que queda. Esto será de gran ayuda para superar cualquier rechazo amoroso. Ahora sí, aquí viene lo importante, cuarto peldaño que nos va a permitir cada vez subir a este cielo del bienestar, del crecimiento personal. Hay que liberarnos de estos pensamientos estereotipados, y no solamente de los pensamientos, sino también de aquellas figuras que son estereotipos, prototipos, que constantemente vemos, ya sea en las publicidades, inclusive en los mismos programas, ¿no? Entonces, la cultura insiste en que una pérdida o un fracaso son totalmente indeseables. Está totalmente probado que esto no es cierto. Primero, porque tales situaciones son inevitables. Uno no puede evitar que alguien te rechace, es decir, por mucho que uno quiera. No podemos evitarlo. Todos los seres humanos pasamos por ahí, eso lo destacamos hace rato. Y segundo, porque no hay mayor oportunidad para crecer que las experiencias difíciles. Toda crisis viene con el igual de creces. Crisis igual creces. Entonces, si no atraviesas una crisis, obviamente no vas a poder crecer. Toda crisis implica un destacamiento hacia la madurez, hacia tener un pensamiento más reflexivo, un pensamiento más analítico, a no estarnos lanzando a priori o tener esa verbalización primaria para las situaciones, sino a tomar con más calma, más análisis, más cautela, más prudencia ciertas situaciones y ciertos aspectos, ¿no? Realmente el problema no es la pérdida, sino nuestra forma de afrontar esta pérdida. Dilucidamos y nos damos cuenta ahí, en esa circunstancia, no es lo que me han rechazado, sino es la forma en la que yo estoy afrontando este rechazo. Es como en el tema en la educación, la frustración. Entonces, si te ponen no sé, a ver, pongámosle un número, un 70, un trabajo que tú pensabas que era un 100. Entonces, ¿qué hacemos? Ese 70 no es una mala calificación, pero no es lo que tú estabas esperando, ¿no? Entonces, aquí viene pues esa situación, ¿no? Entonces, nuestra forma de afrontar una pérdida, de afrontar un rechazo, es lo que va a marcar la diferencia. Hay quien lo afronta mejor y quien lo afronta peor. Eso es indistinto. Pero esto nos debe hacer pensar que no hay una única forma de afrontar un problema, sino que podemos elegir, aunque nos cueste creerlo, la forma de relacionarnos con el problema en sí. Entonces, un rechazo amoroso no es el fin del mundo. Así haya telenovelas, canciones que lo digan, es que han escrito esas canciones obviamente en ese momento de dolor, y después hay que preguntarle al autor si tiene una canción o una contracanción respecto de esta situación, que de seguro la va a tener porque ha superado ese rechazo con otra canción, o quién sabe, tal vez él ha funcionado rechazando igual. Y bueno, hay un mundo amplio en el tema de la música, de las telenovelas, lo propio. Entonces, al final,
también se marca un comienzo. Todo rechazo no es un final, sino es un comienzo, visto desde esa perspectiva positiva, realista. Entonces, simplemente hay que tratar de destacar, tratar de aperturar esa posibilidad y esa opción. Entonces, sucede lo que debe suceder, ¿no ven? Y siempre se es positivo si tú quieres que sea positivo, ¿no? Ahora, por último, vamos destacando y permitiendo ya llegar a este tope, a este cielo, y estamos acariciando las nubes. Aprovecha para hacer cambios en tu vida. Importante. Si sientes que no puedes seguir viviendo así, magnífico. Es hora de que te enfoques en un cambio. Así. No pienses en la persona que perdiste, sino en los demás aspectos de tu vida. Siempre hay algo que desechar. Siempre hay algo que emprender, concentrarnos en eso. Siempre es bueno sacar la basura de vez en cuando nuestra, que tenemos guardada en el jardín más oscuro de nuestro inconsciente. Sacarlo. ¿Para qué? Para estar más tranquilos, para tener mejores perspectivas, mejores formas de ver las cosas. Nada mejor que superar un rechazo amoroso que introducir novedades. Aprender algo nuevo siempre es una excelente alternativa. En esta circunstancia puede funcionar lo que es la terapia ocupacional, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos todavía en el tema de cuarentenas y por acá, aprender, no sé, quién sabe, repostería, origami, aprender a tocar un instrumento, no sé, el idioma que había dejado hace mucho tiempo, nos funciona y nos viene muy bien, porque ahora tenemos tiempo. Entonces, es una de las actividades que ocupan la mente, no que la preocupan, sino que la ocupan, que la tienen activa, que la tienen trabajando. Entonces, y que levantan nuestra mirada a diferentes enfoques, obviamente a nuevos horizontes. También es aconsejable comenzar a frecuentar nuevos círculos sociales o empeñarnos en introducir nuevos hábitos. Al referirme a estos nuevos círculos sociales no significa que ahora sí puedes salir y, bueno, no sé, tener reuniones por acá y por allá, no, sino que en el mismo núcleo de donde se puede aprender, no sé, a cocinar, se puede destacar, no sé, grupos en los que se arman precisamente para hacer recetas, intercambio de recetas, lo propio con el tema de los idiomas o de los instrumentos, personas, foros en los que existe, y cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer. Entonces es una forma de relacionarnos también a través de lo que es la virtualidad, que nos viene bien y nos funciona. Entonces tenemos que ser conscientes, sensibilizarnos, tomar conciencia en realidad de que nada de lo que hagas va a quitarte el dolor automáticamente. No es que tengamos un switch aquí por detrás de la cabeza que dice dolor on, dolor, no sé si encendido, apagado, no. Se tiene que, las heridas del corazón, siempre que se las tenga, exigen tiempo para ser sanadas. Entonces no hay que apresurarse, es que quiero sanarme ya, quiero ahora resultados inmediatos. Estamos en la cultura de la inmediatez, queremos resultados inmediatos, pero no hacemos nada del proceso previo para obtenerlos. Entonces es importante destacar esta situación, ¿no? Hay que tolerar el sufrimiento, claro que sí, aprender del sufrimiento, y para aprender a tolerar este sufrimiento, que es importante, habíamos destacado también sobre lo que es la inteligencia emocional. Entonces es poner la razón, reflexiona lo que estoy sintiendo en un determinado momento y explicarme el porqué, lo que habíamos destacado como primer punto, ¿no? La honestidad en las respuestas a lo que me está pasando. Entonces, piensa que esto también va a ayudarte a crecer. Alimenta la esperanza, y no caigas en el aislamiento, ni en el victimismo, por favor. Entonces, confía en que todo va a salir bien y tienes que considerar y poner en mente que no es la primera vez que te estás levantando después de haber sufrido uno de estos embates. Entonces es importante que se busque el apoyo social, la expresión emocional. Evitemos en lo posible el tratar de victimizarnos y hundirnos con este dolor. Podemos tener actividades que nos
que no nos preocupen, para que podamos trabajar. Entonces voy a cerrar todo este espacio con una frase de Walter Rizzo que dice: el mal de amores es uno de los pocos problemas psicológicos en los que mantener la esperanza es parte del problema. Muchas gracias, amigos de Radio Magis. Cuídense, abrazos virtuales para todos ustedes y nos vemos el jueves más del suelo al cielo. Chao, chao.